Hola, espero que estén muy bien. Hoy para Ciencias Naturales de sexto básico vamos a hablar acerca de los mecanismos de transferencia de calor. En la vida cotidiana tendemos a confundir el concepto de calor y temperatura, las cuales tienen relación pero no son lo mismo, por lo que tenemos que tener claro que una temperatura es una magnitud física que se puede medir la temperatura con algún instrumento, como es el termómetro. Es una sensación térmica de que si está frío o está caliente algo. En cambio, el calor es la transferencia de un cuerpo a otro a través de diferentes tipos de mecanismos, ¿ya? Como por ejemplo con la energía cinética, la cual modifica el calor de algo, traspasa el calor. Y la temperatura puede modificarse. Es decir, son dos conceptos que son independientes entre sí, pero están relacionados. La temperatura se relaciona más con la medición de un clima, de un ambiente, de un lugar. Y el calor es la forma de traspasar esta energía y qué cantidad uno tiene de calor debido al movimiento que uno va a ejercer. Por ejemplo, en la energía cinética. El calor entonces se define como la energía cinética total de todos los átomos o moléculas de una sustancia. Es decir, es el movimiento, por ejemplo, cuando nosotros corremos, ¿verdad? La energía cinética va a hacer que el calor salga de esta fricción, de esta relación de los átomos que tenemos en nuestro cuerpo. En cambio, la temperatura va a hacer que a través de este calor, de esta energía cinética, podemos nosotros lograr medir cómo está esa capacidad de calor de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es decir, que están relacionados, pero uno ayuda a la otra. El calor puede hacer que se eleve tu temperatura, pero no es lo mismo calor que temperatura. Acá podemos ver que hay diferentes transferencias del calor. Recuerda que el calor es una energía que se transmite o se transfiere de un cuerpo a otro. Acá tenemos la conducción, de conducir, ¿cierto? La convección, de convertir, y la radiación, de lo que irradia, de lo que expresa, de lo que muestra. Vamos a ver de qué trata esto. La conducción del calor es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica. Es decir, que la conducción es cuando una energía se traspasa a través de algún elemento hacia otro elemento. ¿Ya? Esa es la conducción del calor. Hay algunos elementos, como vimos el año pasado, que son conductores de calor, ¿verdad? Por ejemplo, las cucharas de metal, por ejemplo, la electricidad, el cobre, ¿cierto? Hay conductores de calor, es decir, hay algunos que son buenos conductores y otros malos conductores, ¿cierto? Los aislantes aíslan la energía, ¿cierto? Por ejemplo, colocar una cortina muy cerrada como blackout oscura no va a permitir que nos entre la energía lumínica o calórica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un mal conductor de eso y bloquea ese traspaso de energía. Y eso va a pasar también en diferentes formas. Hay buenos conductores y malos conductores del calor. La convección es un mecanismo en donde el movimiento de la masa, ¿verdad? Va a transferir la energía. Puede ser algo hecho en forma natural o que no se esfuerce, pero también hay otros que sí uno puede intentar hacerlo. Por ejemplo, con un aire del ventilador. ¿Ya? Este aire del ventilador va a convertir, como dijimos, la energía cinética a una energía más eólica de aire, ¿cierto? Es decir, que se traspasa a través de un elemento la energía a otra cosa. La mayor parte, por ejemplo, de las personas que viven en un país, en la naturaleza, en un entorno, se va a fijar que en su entorno está lleno de convectores, es decir, de elementos que van a transmitir las energías de un lugar a otro. A veces recuerda que son intencionadas y a veces no. La radiación ya es la sensación térmica de lo que la materia está transmitiendo en su temperatura. Cuando el calor, ¿cierto?, ha modificado la temperatura de un cuerpo, esta radiación se va a notar en diferentes maneras.
Esta energía va a hacer que los átomos, las moléculas, ¿cierto?, vayan a emitir o entregar algún tipo de radiación electromagnética. Por ejemplo, un tipo de luz, una ampolleta, si nosotros la tenemos en pausa, no va a pasar nada, ¿cierto? Si no la prendemos, no le pasamos energía eléctrica, no va a pasar nada, está en pausa. Pero si yo la prendo, ese foco o esa ampolleta va a irradiar, va a entregar una radiación térmica, ¿cierto? Va a prender su bombillo y vamos a sentir un calorcito y también vamos a observar esa luz que va a estar entregando. Es decir, es una manifestación de la energía, podríamos decir. Y eso a veces también trae un aumento de temperatura, porque si a una ampolleta le acercamos un termómetro, se la ponemos en la puntita, lo más probable es que eso se va a disparar y va a subir la temperatura, porque la radiación del calor va a hacer que esa temperatura de la ampolleta suba. Veamos estos ejemplos entonces. Vamos a demostrar de una forma experimental cómo fluyen estas energías del calor y la temperatura en los diferentes elementos y muchas veces con una temperatura distinta a la otra. ¿Ya? Podemos clasificar también algunos como renovables los recursos y otras veces no renovables. Veamos estos ejemplos. Hay tres mecanismos de transferencia, ¿cierto? Lo vimos recién. La conducción, que es buscar conectores o conductores que envíen correctamente una energía a otra persona, de una persona a otra persona o de un elemento a otro elemento. Tenemos la convección, ¿cierto? En donde vamos a ocupar elementos que van a hacer que gracias a esos elementos se transforme la energía a otra cosa. Por ejemplo, la tetera la colocamos en una energía térmica y vamos a ver que eso va a cambiar la temperatura del agua y va a hacer que se evapore, ¿cierto? Hizo que se convirtiera en otro estado. Y tenemos también la radiación, donde podemos ver un elemento que tiene una energía que lo transmite y se note en las personas o en los objetos. En este caso podemos ver el sol, que está radiando o irradiando, mejor dicho, esta energía lumínica, calórica, que nos va a llegar, por ejemplo, más en verano. Y lo vamos a sentir en un aumento de temperatura. Identifica el tipo de mecanismo de transferencia que tiene verdad de calor en el lugar de cada ilustración y escribe su nombre en cada línea, ¿ya? Algunas ilustraciones pueden incluso tener más de un mecanismo. Entonces te invito a que estas imágenes las dibujes en tu cuaderno y coloques abajo cuál es el tipo de mecanismo de transferencia de calor que están usando. Te dejo las últimas imágenes para que también coloques el nombre de las transferencias de energía o de calor en estos ejemplos. Y por último te invito a hacer el siguiente experimento. ¿Qué bolita caerá primero? Amasa 3 bolitas de plastilina de distinto color. Pégalos en el extremo de 3 cucharas, una de madera, una de metal y otra de plástico. Recuerda que deben tener ojalá la misma altura y veremos cuál es la mejor conducción de calor que ellas representan. Después, con la ayuda de un adulto, coloca las cucharas en una taza con agua hervida. Ojalá recién hervida para que la temperatura esté bien caliente y veamos que también cómo influye en el calor. ¿Qué cuchara pierde primero su bolita de plastilina? Obsérvalo hasta que caiga. ¿Qué cuchara la pierde en el segundo lugar? ¿Y por qué crees que pasó esto? Y la última es, ¿para qué crees que es necesario que se pongan todas las bolitas a la misma altura? ¿O que una no sea más pequeña que la otra? Es decir, que las tres sean iguales. Trata de sacar tus propias conclusiones. Las vamos a revisar en nuestro próximo encuentro. ¡Chao!